Hola, buenas tardes. Bueno, primero hay que ver la situación mundial de la que venimos. Venimos de primero de la crisis del 2008, que no acabamos de superarla y ya nos vino la pandemia. Después de la pandemia aquí en España vino también el volcán, la guerra, la hiperinflación que sufrimos ahora. Claro, esto genera que yo pienso que va a haber un cambio mundial de un capitalismo dominado por oligopolio de rentas excesivas a un capitalismo inclusivo, que es el que defendemos nosotros. ¿Qué significa eso, el capitalismo inclusivo? Pues significa la creación justa de precios y trabajar en igualdad de oportunidades. En Europa los movimientos están siendo tímidos, pero sí que en Estados Unidos, empezando por el presidente Biden y muchos senadores, ya está habiendo muchos movimientos para controlar y regular todos estos oligopolios que controlan los mercados y los grandes fondos de inversión, que están haciendo, por ejemplo, que en España el campo se esté uberizando, ¿no? Y eso genera pues que, por ejemplo, los ganaderos que fabrican la leche pues tengan que vender por debajo de sus costes. ¿Qué necesitamos las pymes en España? Hay que recordar, las pymes, como comentabais antes, somos el 99,8% del tejido empresarial, somos el 75%, generamos el 75% del empleo y somos más del 64% del PIB. Eso hay que decirlo. El primer reto de las pymes que tenemos en España es tener voz propia e independiente en el diálogo social, que no la tenemos, en la representación institucional, en la negociación colectiva, que es el primer reto por el que estamos trabajando para equipararnos al resto de Europa. Después, ¿qué necesitamos las pymes para poder competir con el resto de pymes a nivel europeo y mundial? Pues trabajar en las mismas condiciones. Por ejemplo, pagamos la energía más cara de Europa, que ahora el gobierno está haciendo, ¿no? Está trabajando fuerte para conseguir cambiar un poco esto, ¿no? ¿Qué pasa en la contratación pública? La contratación pública ocupamos solamente un poco más del 20%, cuando la Unión Europea nos está diciendo que las pymes tenemos que estar en la contratación pública por el volumen que generamos, ¿no?, de la economía, ¿no?, por su valor en la sociedad. ¿Qué pasa con la morosidad? Bueno, llevamos con la ley, para que haya una ley que a las empresas que no pagan en los plazos de pago, pues que se les sancione, ¿no? Pues llevamos 61 prórrogas en el Congreso, cuando en el Congreso fue la única ley, creo que ha sido, para que haya un régimen sancionador, que todo fueron luces verdes. 61 prórrogas. Por eso es muy importante, por ejemplo, la ley Crea y Crece, que es muy importante para las pymes, en el que consigamos, por un lado, que se sancione a las empresas morosas que no puedan contratar con la administración pública, porque esto es fundamental, porque esto es una lacra, o sea, la morosidad. O sea, hay ayuntamientos, por ejemplo, que pagan a 1000 días. La gran empresa se está financiando gracias a las pymes. O sea, empresas grandes que pagan a más de 300 días. Empresas que, bueno, según la CNMC, tenemos 82.000 millones de euros pendientes de pago a las pymes y autónomos que se les debe, que están fuera ya de plazo. Eso es fundamental, porque es una lacra que hace inviables a las pymes. El tema de la contratación pública, que ya lo he comentado. El tema formación. Ahí, por ejemplo, se hizo el acto sobre la alianza de la formación profesional. Eso es fundamental, ¿no? La alianza esta es fundamental porque, bueno, ahí comentaban allí la jornada que hay 120.000 puestos, por ejemplo, de trabajo en el tema tecnológico sin cubrir. El tema de instaladores eléctricos, necesitamos miles. O sea, si somos capaces de equilibrar los estudios con la demanda que tienen las empresas y que esa ley, hagamos una buena ley y afinemos, bueno, pues conseguiremos reducir el paro, ¿no?, ostensiblemente, ¿no? Bueno, de ahí, bueno, fíjate todos los retos que tenemos. Ahora se ha hecho la ley del teletrabajo, que era necesario que hubiera una ley, pero que también hay que mejorarla, porque es un tema muy importante para la sostenibilidad, ¿no? Una cosa buena para las personas, para la sociedad, para las empresas, y bueno, hay que afinarla mucho para que no genere rechazo, que es lo que está pasando ahora, ¿no?, que muchas empresas no lo hacen al poner el tope este del 30%. Bueno, otra ley que es importante también, la ley concursal. La ley concursal es muy importante para las pymes, para que podamos competir en igualdad de condiciones y que la ley, bueno, pues permita que a los empresarios o emprendedores o las familias sobreendeudadas pues se les perdonen esas deudas y no los mandemos a la muerte civil, y esas deudas se puedan perdonar como el resto de países, como Francia, Italia, Alemania, Dinamarca, y puedan iniciar un nuevo negocio, generar puestos de trabajo, o esas familias puedan iniciar una nueva vida sin esas deudas
y porque si no los condenamos a vivir de prestaciones sociales que al final pagamos entre todos, ¿no? Por lo cual, hay una serie de leyes en las que estamos trabajando. La reforma laboral fue muy importante para conseguir derechos de los trabajadores, pero en esa reforma laboral los derechos de las pymes no estuvieron. Los derechos que nos quitaron en la ley el PP en el 2012, por ejemplo el Fogasa, pues de los derechos de las pymes no los hemos recuperado, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el que no estemos como PROPE en el diálogo social. Por lo cual, retos del futuro, la formación, lo que hemos dicho, es fundamental para el talento. Teletrabajo, lo que comentaba Begoña antes, el talento es fundamental para las pymes, y una forma de retener y captar talento es, una parte, ser sostenible y el valor social que aportan las empresas, pero otra parte es tener una buena ley de teletrabajo, ¿no? Porque eso nos va a permitir retener talento y contratarlo fuera, ¿no? Bueno, a partir de ahí, bueno, es que tenemos muchos desafíos, muchos retos que cumplir con las pymes, y también hay que poner en valor la acción que ha hecho el Gobierno, ¿no? Es muy importante poner en valor el que ha hecho el Gobierno con los ERTEs, que ha conseguido salvar muchas empresas, con los ICOs, con la demora que se ha hecho ahora con los ICOs, porque muchas empresas no han podido devolverlos y muchas aún no se han recuperado. Muchas empresas aún no se han recuperado de todo lo que nos viene encima, nos ha venido encima con la pandemia. Es muy importante también el tema de la digitalización, ¿no? Todos los fondos europeos, el que España haya sido el primer país que ha tenido acceso a esos fondos, pues nos va a permitir que las pymes, sobre todo, bueno, hacer incidencia en las de menos de 10 trabajadores, que sean más del 95% de las pymes, pues que para poder competir tienen que digitalizarse, ¿no? Muy importante también el I+D. O sea, tenemos que trabajar en innovación. Bueno, son innumerables los retos y desafíos. Podríamos estar hablando todo el día del tema, pero que todos tenemos que trabajar y tenemos deberes, ¿no? Pero bueno, hay que ser optimista y esperar que se recupere la economía. Están viendo en este momento de generar impacto social y medioambiental una oportunidad, más allá de todo esto que depende de organismos nacionales o supranacionales, no sé muy bien de quién. A ver, la primera opción de las pymes ahora mismo es la supervivencia. La mayoría de pymes, no nos engañemos. O sea, pero esa supervivencia pasa por... Pero la supervivencia, o sea, el tema de la sostenibilidad es que ya no va a ser una opción, ya se ha comentado aquí. Es que va a ser una prioridad y una necesidad y una obligación. Porque si tú no vas a poder contratar con la administración pública si no tienes un plan de sostenibilidad. Los clientes, ya ha comentado antes Begoña, ¿no? O Jerusalén, los clientes quieren empresas con valor social, ¿no? Sostenibles, ¿no? Claro, los proveedores también, por lo cual ya va a ser una obligación, ¿no? Si no, las pymes que piensen solo en generar dinero y beneficios y no piensen en generar riqueza, van a desaparecer. Yo te pongo un ejemplo en California. En California, hace unos años, que me hablaban allí, están todos los grandes plataformas tecnológicas, los grandes monstruos de gigantes, ¿no? De Google, todos, y sin embargo, California estaba a la bancarrota. Decía, bueno, ¿qué impacto social, ¿no? que están generando, qué riqueza están generando en el entorno donde se mueven? Porque no estaban generando ningún impacto, porque todo ese dinero se iba a paraísos fiscales. Y esa es la realidad, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que es un tema muy complejo, ¿no? Tratamos de simplificarlo, pero es un tema muy complejo donde hay muchas aristas diferentes.